electrodinámica es la rama de la física que estudia cargas eléctricas en movimientos y sus interacciones con campos eléctricos y magnéticos. Es fundamental para comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos y los dispositivos electrónicos. El motor eléctrico utiliza unos componentes principales que son el estator, el cual produce un campo magnético estático, el rotor, que es el que contiene las bobinas por donde circula la corriente. El funcionamiento del motor es al aplicar corrientes eléctricas a las bobinas del rotor se genera un campo magnético. Las cargas en movimiento interactúan con el campo del estator, creando una fuerza que hace girar al rotor, la ley de Lorentz. La conmutación mantiene el rotor girando al cambiar periódicamente la dirección de la corriente. Como resultado, da la energía eléctrica que se convierte en energía mecánica, produciendo así un movimiento. Eléctricas del movimiento. Cuando las cargas eléctricas se mueven, generan una corriente eléctrica que pueden conducir campos magnéticos. Ese movimiento es la base de muchos fenómenos eléctricos y es crucial para el funcionamiento de los motores y generadores eléctricos. Eléctrica es el flujo de cargas eléctricas, electrones, a través de un conductor. Se mide en amperios A y puede ser continua ADC o alternar con ACA. Un ejemplo de ese funcionamiento es la corriente eléctrica en una linterna. Componentes: la batería, fuente de energía que proporciona una diferencia de potencial, voltaje, bombilla, dispositivo que emite luz cuando pasa corriente a través de ella, interruptor, permite abrir o cerrar el circuito. Funcionamiento: cuando el interruptor se cierra, se completa el circuito eléctrico. La batería impulsa a los electrones a moverse a través del cable y la bombilla, generando corriente eléctrica. La corriente caliente, el filamento de la bombilla que emite luz. La energía química de la batería se transforma en energía eléctrica y finalmente en la energía lumínica y térmica. Este ejemplo ilustra cómo la corriente eléctrica influye en un circuito cerrado, permitiendo que la energía se transforme y se utilice para producir luz. Resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica y se mide en ohmios. Depende del material, la longitud y el área transversal del conductor. Los resistores se utilizan para controlar el flujo de corriente en un circuito. En los circuitos eléctricos se mide en voltios, W, y es producto de la corriente y el voltaje de P igual y B. Esta energía puede transformarse en otras formas, como en calor, luz o movimiento. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales para analizar circuitos. En este caso son dos. Una es la ley de corrientes de Kirchhoff, KCL, que es la suma de las corrientes que entran en un nodo. Es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Esto se basa en el principio de conservación de la carga, que implica que no hay acumulación de carga en un nodo. Un ejemplo de ellos es si en un nodo entran 2A y 3A, entonces la corriente total que sale debe ser 5A. Otra de ellas es la ley de tensiones de Kirchhoff, KVL, la suma de las diferencias de potencial, o sea, los voltajes, alrededor de un circuito cerrado es igual a cero. Esto se debe a la conservación de la energía eléctrica, asegurando que la energía suministrada es igual a la energía utilizada en el lazo. Un ejemplo es en un lazo con una fuente de 10 voltios y dos resistencias que caen en 4 voltios y 6 voltios, la suma de voltajes es 10 menos 4 menos 6, que sería igual a 0. La ley de Ohm establece que la corriente a través del conductor entre dos puntos
es directamente proporcional a la tensión a través de los mismos dos puntos e inversamente. Proporcional a la resistencia del conductor, donde V es igual a I por R, donde V es el voltaje en voltios, donde I es la corriente de amperios y donde R es la resistencia en ohmios. Campo eléctrico. Un campo eléctrico es una región del espacio alrededor de una carga eléctrica, en la cual la carga eléctrica experimenta una fuerza, la cual dirección del campo eléctrico es la dirección en la que una carga positiva de la prueba se movería. La magnitud del campo eléctrico se mide en newton por coulomb, N sobre C o voltios por metro. Estos conceptos forman la base del estudio de la electromagnética y son esenciales para entender cómo se diseñan y funcionan los circuitos eléctricos y los dispositivos eléctricos. Ejemplo simple de un campo eléctrico es la generación alrededor de un globo inflado que ha sido frotado en una prenda de lana. Acercas el globo a los pequeños pedazos de papel o a tu cabello, estos moverían hacia el globo. Esto ocurre porque el campo eléctrico del globo ejerce una fuerza sobre las cargas en el papel o tu cabello atrayendo. Explicación. El campo eléctrico, la carga eléctrica tiene sobre otras cargas en su proximidad, en este caso S. Para este experimento necesitamos 4 limones, 5 cables conductores, 4 clavos, 4 monedas y una luz LED. Luego de esto, se perfora el limón y se introduce. La moneda tiene que quedar a la mitad. Se introduce el clavo y tiene que quedar 4 centímetros por fuera. Se repite esto con los 4 limones. Después de esto pasamos a conectar los 5 cables. Tiene que quedar moneda, tornillo, moneda, tornillo. Después de esto conectamos el LED y veremos cómo este enciende. En esta batería frutal los clavos funcionan como electrodos que causan una reacción electroquímica y hacen que el jugo de limón genere una pequeña cantidad de corriente elegida. Esta corriente enciende la bombilla.